Antes de la aparición de la ciencia ficción en el séptimo arte, un grupo de escritores visionarios también habían plasmado en tinta y papel el mundo venidero. Situaciones y acontecimientos que en sus épocas sonaban a disparate, pero que en muchos años después formaban parte de los libros de historia, o extraños inventos y dispositivos inimaginables que ahora son totalmente comunes en nuestras sociedades. Los mejores escritores del género, que suelen tener una imaginación adelantada a su tiempo, muy frecuentemente utilizan esta extrapolación para explorar temas políticos o sociales muy actuales. Sin embargo, en el proceso terminan por augurar inimaginables eventos futuros. Edward Bellamy publicó Mirando hacia atrás en 1888. Allí nos hablaba sobre el uso de tarjetas de crédito, algo absolutamente incomprensible en aquel momento y en las décadas posteriores. Esta novela imaginó desde finales del siglo XIX cómo serían los Estados Unidos en el año 2000. Si bien consideró que sería un estado utópico bajo un régimen socialista, predijo que las jornadas laborales serían más breves y que los trabajadores tendrían más tiempo de ocio. Presagió los rascacielos y describió dos objetos muy curiosos en aquel entonces. El primero, un mecanismo de pago que prescindía del dinero en papel y se producía mediante una tarjeta emitida por el banco. Y segundo, un dispositivo utilizado para ver y escuchar conciertos en el hogar, algo muy parecido a lo que después se conocería como la televisión. Finalmente, fue en 1950 cuando se inventó la tarjeta de crédito Diners Club, cuyo uso fue muy pronto utilizada en los países avanzados. Años después, recién estrenado el siglo XX, en 1904, H. G. Wells publicó The Land Ironclads, que es ni más ni menos un cuento o relato que habla sobre tanques. Wells, autor de entre otras conocidas novelas La Guerra de los Mundos, fue uno de los más prolíficos y proféticos de los escritores de ciencia ficción. En líneas generales, Wells se adelantó a exponer algunos de los problemas que la tecnología podría causar para la humanidad, pero también otras cuestiones más específicas, como la libertad sexual o la eugenesia. Uno de sus puntos fuertes a la hora de las predicciones fueron los elementos bélicos. El rol de los aviones en las guerras y el uso extensivo de bombardeos fueron presagiados por Wells, pero lo más acertado fue la descripción de tanques de guerra antes de la invención de estos. En el relato, toma los en ese entonces existentes barcos de guerra con cascos de metal y los lleva a la tierra, creando así vehículos precursores de los tanques de guerra. Estas máquinas de guerra no se empezarían a utilizar hasta 13 años después durante la Primera Guerra Mundial. Wells también introdujo en este relato otro instrumento de guerra, el fusil ametrallador, que fue una de las innovaciones en el armamento bélico de la Primera Guerra Mundial. Hugo Gernsback fue un periodista nacido en Luxemburgo. Está considerado uno de los padres de la ciencia ficción junto a H. G. Wells y Julio Verne. Además de escribir estupendos relatos futuristas, Gernsback también fue un destacado inventor. De su mente salió por ejemplo el Staccatone, un instrumento musical electrónico basado en la válvula de vacío. Pero sin duda su trabajo más conocido es su única novela, Ralph 124C 41+, publicada en 1925 y compuesta por varios relatos que habían ido viendo la luz en la revista Modern Electrics desde abril de 1911. La historia, ambientada en 2660, tiene como protagonistas a un hombre y una mujer que viven una historia romántica en una sociedad futura donde se utilizan de manera cotidiana muchos artículos innovadores. Inventos y dispositivos extraños que hasta el momento siguen formando parte del ámbito de la ciencia ficción, como un giroscopio que permitía viajar a otros planetas o el Vaccilotorium, una cámara descontaminante doméstica. Sin embargo, Gernsback predijo tres cosas muy interesantes a través de las líneas de su novela: la invención de los radares onda de éter polarizada pulsante en su particular universo, una veintena de años antes de su aparición; el uso de la energía del Sol imaginada en los heliodinamopores, que básicamente son nuestros paneles solares; y el desarrollo de la domotica, predicha mediante el Luminor,
un sistema de iluminación que se activaba mediante la voz y que podría ser perfectamente uno de los avances actuales surgidos de la tecnología del Internet de todas las cosas. Tuvieron que pasar 67 años para que uno de estos se hiciera realidad, ya que en 1978 se inventaron las primeras calculadoras solares. Arthur Clarke escribió en 1951-2001 Una odisea en el espacio, que fue llevada al cine en 1968 por Stanley Kubrick. El guión de 2001 presenta dos tramas, una principal y otra secundaria. La una es realmente independiente de la otra desde un punto de vista dramático. Podrían existir por separado como dos historias paralelas. La trama principal narra la historia de la evolución humana a lo largo de varios millones de años, una evolución que en la película es dirigida por algún tipo de inteligencia extraterrestre cuya naturaleza no se especifica en ningún momento. El instrumento que esta inteligencia utiliza para manipular a la raza humana es el célebre monolito negro. Aparecen 4 monolitos a lo largo del film, con funciones distintas cada vez. La segunda trama es la historia del ordenador HAL 9000 y su rebelión frente a sus creadores. Esta subtrama gira también en torno al concepto de la evolución y la inteligencia, pero no tiene realmente relación con la trama principal, más que de una manera puramente tangencial. En esta novela clásica de ciencia ficción se describe una red de satélites geosincronizados que se mueven alrededor de la Tierra a la misma velocidad, permaneciendo en la misma posición y permitiendo así la comunicación global. En 1965 se lanzó al espacio el primer satélite de comunicación. El británico John Brunner está considerado uno de los escritores de ciencia ficción más visionarios del mundo. Casi todos sus textos contaban historias corales ambientadas en sociedades futuristas, cuyas descripciones leídas décadas después explican con tanta precisión avances tecnológicos y acontecimientos posteriores que podrían hacer pensar que Brunner era realmente capaz de contemplar el devenir de la humanidad. Es quizás en Todo sobre Zanzíbar una de sus mejores novelas donde más se aprecia este fenómeno. Publicada en 1969, este libro explica con todo lujo de detalles cómo imaginaba Brunner que sería nuestro mundo en 2010, es decir, 40 años en el futuro. Algunas de las predicciones de esta novela incluyen la creación de la Unión Europea, la invención de las impresoras láser, la existencia de la televisión a la carta y por satélite, el auge de la violencia en las escuelas de Estados Unidos, la superpoblación, la creciente amenaza del terrorismo o la conversión de China en una potencia mundial. Incluso, uno de sus personajes es un líder mundial conocido como Presidente Obomi. Pero quizás la predicción más sorprendente sea la que Brunner realizó respecto a la movilidad sostenible. En el futuro descrito en su novela, cada vez más personas se desplazaban por las ciudades a bordo de vehículos que funcionaban mediante pilas de combustible eléctricas, es decir, de coches eléctricos. Y los grandes impulsores del desarrollo de la e-mobility en esa sociedad imaginaria eran Honda y General Motors. En la actualidad, ambas multinacionales han forjado un importante acuerdo para fabricar en masa pilas de combustible de hidrógeno destinadas a vehículos. Una de las novelas más famosas del francés Julio Verne es De la Tierra a la Luna, publicada en 1865. Narraba el desarrollo de un imaginario proyecto llevado a cabo en los Estados Unidos y diseñado por unos fabricantes de armas, el Gun Club, en paro tras el final de la Guerra de Secesión. Estos pretendían construir un enorme cañón con el fin de destruir a la Luna usando un proyectil. Sin embargo, un aventurero proveniente de Francia los convence para convertir la bala en un proyectil hueco, a bordo del cual pueda viajar un pequeño grupo de hombres con el fin de explorar el único satélite natural de la Tierra. ¿Quién iba a decirle a Verne que un siglo después de la publicación de su novela, más concretamente el 20 de julio de 1969, los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins aterrizarían sobre la superficie de la Luna con un vehículo espacial tripulado, el Apolo 11,
que había despegado 4 días antes desde Cabo Cañaveral en la costa este de Florida, curiosamente un lugar muy cercano a la del lanzamiento del proyectil ideado por el escritor francés en su novela. Julio Verne llegó incluso a realizar cálculos muy acertados sobre el grado de fuerza que se debería utilizar para lanzar el cohete al exterior de la atmósfera. Un mundo feliz es posiblemente la novela más leída de Huxley y su influencia es evidente tanto en buena parte de la novela de ciencia ficción de calidad como en las novelas filosóficas. Presenta un mundo en el que el Estado controla hasta el más mínimo detalle de la vida de los individuos, a los que mantienen una ignorancia, producto de un depurado lavado de cerebro. Más tarde, el autor escribiría Nueva visita a un mundo feliz, donde analizaría todo lo que había escrito años antes y sacaría conclusiones muy distintas sobre el destino de la humanidad. Todo el panorama social y político descrito en la distópica novela de Huxley podría interpretarse como una parábola profética sobre algunos aspectos del mundo actual, pero yendo a los detalles más específicos, Huxley presagió en su novela los antidepresivos, que en la medicina moderna no fueron considerados ni estudiados hasta 1950. Los personajes de Un Mundo Feliz disponen de una droga llamada Soma, que según se describe en el propio libro, levanta un muro impenetrable entre el mundo real y la mente de sus usuarios. El transatlántico más famoso de todos los tiempos, el Titanic, debe su fama a su tragedia, a la que vivió el 14 de abril de 1912 cerca de las costas de Nueva York. En la catástrofe murieron 1.500 personas por el choque del buque con un iceberg que se encontró en la trayectoria de navegación debido a la falta de medios más avanzados para prever lo que podría encontrarse en la ruta. Pero esa es la historia oficial que todos conocen. Lo que poca gente sabe es que el hundimiento del Titanic, el barco supuestamente insumergible, se produjo ya en la literatura década y media antes. Fue en un libro de 1898 llamado Futilidad, el naufragio del Titán, escrito por Morgan Robertson, en el que vaticinaba el hundimiento de un barco de similares características a la del Titanic y que para más señas se llamaba Titán. Las coincidencias entre ambos barcos van más allá de su nombre. Los dos parten desde el muelle Southampton en abril. Los dos son calificados de insumergibles y por supuesto, ambos chocaron contra un iceberg. Además, el Titanic se estrelló a 640 kilómetros de Terranova a una velocidad de 22.5 nudos y el Titán a 25 nudos. Ambos tenían muy pocos botes salvavidas, aunque curiosamente este dato no es relevante para el argumento de la novela, ya que el Titán, al colisionar con el iceberg, se hundió inmediatamente. Otros libros que registran predicciones del Titanic fueron Del Viejo Mundo al Nuevo, de William Thomas Stead, Los barcos corren, de MacDonald Botkin, y El fantasma blanco del desastre, de Thornton Jenkins. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.